alguna palabra. No traje mi anteojo, mire cómo me sorprendió el Señor, así que si erro alguna palabra, disculpe. Vamos a estar abriendo en el libro de Job, una palabra que ya venía meditando hace tiempo, hace unas semanas atrás. El Señor hablaba a mi corazón a través de esta palabra. Podía ver una así pequeña serie y miraba y observaba, y el Señor seguía hablándome a través de esa palabra. Quisiera compartir en el libro de Job, en el versículo 9, si encontraron los hermanos, en el 2, versículo 9, perdón, pensé que lo había dicho. En Job 2, versículo 9, si encontraron, lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatua? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Esta palabra hablaba a mi corazón, y agradecida al Señor por este día, por todo el año que pasó, a pesar de las luchas, de la dificultad, pero el Señor nos mantuvo bajo su amor y su misericordia. El Espíritu Santo dándonos la fuerza para estar en cada culto, en los trabajos que el Señor nos ha puesto en su obra, siempre ahí el Espíritu Santo dándonos la fuerza, rodeados ahí de hermanos que nos alentaban en esos momentos de enfermedad, orando por mi vida, por mi familia. Pasamos también con mi nieta en Victoria, para la gloria del Señor. Puede estar ya en su hogar, en su casa, comenzando un año junto a su familia, y yo agradezco al Señor por eso, porque podemos ver la gloria del Señor en el año que pasó, podemos ver la mano del Señor en mis nietos, la gloria del Señor, y alabamos al Señor por eso. Como le decía a mi hijo, a mis hijas, damos gracias al Señor, porque el Señor siempre estuvo, a pesar de las dificultades, Él siempre estuvo adelante de nosotros y sigue haciéndole. Como decía aquí Job, le decía a su mujer: no solamente cuando haya abundancia, cuando estemos bien rodeados de bienes, de la misericordia de Dios, siempre vamos a servir a Dios. También allí en lo malo, en las dificultades, en los momentos difíciles, vamos a seguir sirviendo al Señor, aunque sea difícil, pero sabemos que el Espíritu Santo del Señor, ese consolador, está para darnos la fuerza. Y yo alababa al Señor y oraba en este día. Bueno, pedía yo oración por esta hermana de mi yerno y por el hermano. Bueno, yo sé que queda el dolor muy grande en la familia, ¿verdad? Una familia está pasando en este día un dolor tan grande después de un mes que perdió un hijo. En el día de hoy el Señor se llevó la otra hija. Solamente a veces nosotros decimos que nuestra lucha es más grande, ¿verdad? Y esta familia en menos de un mes perdió 2 hijos. Hoy, como hablamos con Catherine en la radio, parece que nuestra cruz muchas veces es pesada, pero no vemos que el del que tiene al lado es más pesada y sigue adelante. Le pido sus oraciones por esa familia, que el Señor le fortalezca a esa mamá. Podía clamar por esa madre y podía sentir su dolor como mamá, como ese sufrimiento por la pérdida de su hija, pero a la vez también una alegría porque está en la presencia del Señor. Así como el joven Daniel, también su hijo está en la presencia del Señor. Ella pudo reconciliarse con el Señor y también el Señor ya la tiene en sus brazos. Solamente resta, bueno, seguir adelante, como le decía a mi hija, seguir adelante, buscando el rostro del Señor, y sabemos que pronto, si el Señor viene por su iglesia, lo vamos a ver allí. Vamos a gozarnos allí en la presencia del Señor, o si no, hay que seguir luchando, batallando. Así que le pido sus fieles oraciones por la familia Coronel, por mi yerno Juan, que ustedes los conocen, que él vino con el pastor Jorge, para que el Señor pueda fortalecer su vida, pueda fortalecer ahí a sus hermanos para seguir esta carrera, para seguir este evangelio precioso. El padre y la madre tuvieron que dejar la congregación allí donde están ellos pastoreando para estar al lado de su familia allí en Buenos Aires, pero sabemos que el Señor, bueno, sabe todas las cosas por qué hace, así que solamente decirle al Señor, orar para que el Señor pueda fortalecer esta familia.
Por eso decía, no solamente allí en lo bueno vamos a servir al Señor, allí en esos momentos difíciles hay que servir. Acá vemos la palabra de Job. Podemos leer del primer versículo y vemos, ¿no?, que dice que era un hombre muy justo, muy piadoso, un hombre recto en las cosas del Señor. Era muy temeroso, siempre clamando, siempre ofreciendo sus holocaustos, sus ofrendas al Señor, aunque por los hijos. Él se presentaba en la presencia del Señor cada mañana para ofrecer ese sacrificio. Por ahí dice, quizás mi hijo ofendió a Jehová, por ahí le hicieron algo que al Señor le haya ofendido, entonces él iba y hacía esos sacrificios. Mire lo recto que era, temeroso, ahí clamando, y había ese enemigo que rodeaba continuamente su vida, observando, y el Señor ahí contento por su siervo que le estaba honrando aquí en la tierra. Pero siempre está el malvado, siempre está aquel que está para acusar, siempre está el que quiere ahí encontrar la falla. Entonces, ¿qué hace? El enemigo se presenta delante del Señor y le dice, el Señor le dice que andaba haciendo, ¿no? Tiene la conversación con el enemigo y le dice, andaba mirando la tierra, rodeando la tierra, mirando. Y ahí el Señor contento le dice, ¿viste, mi hijo? ¿Viste qué temeroso, cómo está, es temeroso, cómo está mi siervo Job ahí en la tierra? Y el enemigo, qué astuto, ¿verdad? Diciendo, ¿por qué está así? Si tiene abundancia, tiene riqueza, tiene animales, tienes hijos, le rodeaste de tantos bienes, le dijo, ¿no? De tantos bienes le has rodeado, ¿cómo te va a querer negar? ¿Cómo va a querer ofenderte si tú le has dado de todo? Y ahí, bueno, el Señor tuvo que tomar esa decisión, decirle, bueno, podés ahí andar a tocar, pero no le toques a él, no toques su alma. Entonces, ¿qué hizo el enemigo? Feliz y contento, tengo libertad para poder entrar y empezar a tocar los bienes de Job, empezar a tocar su familia, empezar a hacer cosas, pero lo más importante, que no pudo tocar su alma. No, el Señor le dijo hasta acá. Por eso muchas veces uno pasa dificultad en el cuerpo físico, muchas veces hay cosas en nuestra vida, en lo material, muchas veces tenemos que pasar procesos, porque muchas veces el Señor nos quiere también ahí a ver de qué somos y vamos a seguir siéndole fiel al Señor, no solamente cuando tenemos todo en nuestro hogar, cuando tenemos la riqueza, tenemos la comodidad, que tenemos todo ahí tranquilo, venimos a la iglesia, alabamos a Dios, buscamos su presencia, venimos a los ayunos, a las oraciones, ahí estamos. Pero ¿qué dice? A veces el diablo ahí va delante del Señor y se pone al frente ahí como diciendo así, pero así cualquiera si va a su casa tiene los manjares. Entonces ahí le dice, bueno, anda a tocarle, vas a ver que Él es fiel, que Él me va a seguir sirviendo, va a seguir buscando mi rostro. Por eso muchas veces no entendemos las cosas que acontecen a nuestro alrededor y estamos ahí, en vez de seguir sirviendo a Dios, estamos como la mujer de Job, estamos ahí quejándonos, estamos ahí buscando a ver qué podemos hacer, o muchas veces nuestros esposos ahí poniéndole, ¿por qué mejor no nos vamos? ¿Por qué no vamos a otro lado, dejamos? Porque acá hay mucha dificultad, muchos problemas, mejor cambiémonos de lugar, o dejemos de ir a la iglesia. Qué lástima tener esos pensamientos, qué lástima, porque ¿por qué no decir vamos a servir al Señor aquí juntos? Vamos a seguir batallando, vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a ver la gloria del Señor. Podíamos ver Job cómo estaba con esa sarna maligna, cómo estaba con su cuerpo, dice que se caía a pedazos, se rascaba, no aguantaba ese dolor, pero ahí él estaba íntegro en la presencia del Señor. Ni siquiera con esta palabra ofendió a Dios, ni siquiera con esta palabra pecó al hablarle a su esposa de esa manera. Que el Señor nos ayude a nosotros en ese momento que a veces nos pone el Señor para probarnos, a ver qué estamos haciendo, si vamos a serle fiel en lo poco o en lo mucho que nos da el Señor. Ahí, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a reaccionar como esta mujer o vamos a decir no? En lo malo y en lo bien también le voy a servir a Dios, como decía la alabanza. Ahí vamos a seguir clamando. A veces, muchas veces parece que el Señor no escucha nuestra oración. Es porque Él está calladito, está trabajando, está haciendo algo para enseñarnos a nosotros. Como decía Mercedes, el Señor trajo en este lugar para empezar a depender del Señor.
Señor. Allí estaban muy cómodos, allí teníamos todo, allí en Buenos Aires. Podíamos tener la comodidad de poder ir a la esquina y poder comprar algo, lo que nosotros queríamos. Podíamos tomar un colectivo y no teníamos que caminar. Podíamos tener ahí lo que nosotros necesitábamos. Como decía mi esposo, podía querer un auto, hoy me cansaba y dejo eso, tengo otro color, tengo de otra forma. De ahí ese lugar el Señor nos ha sacado, pero sabe que en ese lugar se estaban perdiendo mis hijos. En ese lugar yo estaba perdiendo allí a mi familia. Pero alabo al Señor que estamos en este lugar y no tenemos quizás todas esas comodidades de allí, que acá tenemos que luchar, que muchas veces veo a mi esposo y oro al Señor y le digo, Señor, ayúdanos, Señor, que yo sé que pronto va a conceder ese deseo. Muchas veces yo le digo, Señor, dale la victoria, que Él pueda superar esta, quizás dice algo tan pequeñito, pero yo sé que para uno que ves el gusto, el agrado que tiene, lo que Él quiere comer, lo que Él queremos nosotros, aquí no hay, pero sabemos que estamos ganando un cielo, que estamos yendo a la presencia del Señor, que estamos dejando todo para servirle a este Dios poderoso y no ser como esta mujer, decir, no, volvamos a Buenos Aires, volvemos, dejemos todo, vámonos nuevamente. ¿Para qué vamos a seguir sufriendo aquí? ¿Para qué vamos a estar pasando esta necesidad? Mejor vámonos allá, que allá tenemos más. Como dicen mis hijas, vuelvan, vengan acá, vuelvan nuevamente. Pero nosotros hemos venido con un propósito y el Señor nos trajo con otro. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a seguir sirviéndole al Señor. Acá no tenemos, pero sabemos que un día allí el Señor en los cielos vamos a tener en abundancia. Que el Señor nos ayude, hermano, a no quejarse por las pruebas, por las dificultades. Vamos a seguir sirviendo al Señor en la abundancia, en la escasez, ahí en la enfermedad. Vamos a seguir sirviendo a Dios. Hay mucho trabajo en la casa del Señor, hay mucha tarea en el servicio del Señor. No escuchemos al enemigo, no escuchemos a aquellos que nos dicen, salí de ahí, mirá cómo estás. No, nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos en quién hemos estado sirviéndole a este Dios poderoso. En medio de esas pruebas conocemos al Señor. En medio de esa dificultad que tenía con mi nieta, podíamos conocer a este Dios poderoso. Como decía, podíamos decir al Señor, ahora sí te conozco, ahora veo tu poder, porque antes escuchábamos testimonio y nos gozábamos y decíamos, qué grande que es el Señor, sanó un cáncer, qué grande, gloria a Dios. Pero nosotros no habíamos pasado, no habíamos experimentado ese proceso. Pero cuando vimos en nuestra familia el milagro de mi nieto, ahí podíamos decir, ahora sí creo en Dios, ahora sí veo que es real este Dios. Como decía, siempre escuchaba cuando hablaban sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Muchas veces escuchaba que decía, recibió esto y era una gloria. Y yo escuchaba y decía, wow, qué lindo que debe ser eso. Y pude ver, el Señor me hizo ver en el año pasado el derramamiento del Espíritu Santo sobre los preadolescentes, sobre los niños. Y podía ver la gloria del Señor. Podía ver cómo ellos se llenaban del poder de Dios, cómo ellos se tiraban en la presencia del Señor, cómo adoraban a Dios y cómo no adorarle al Señor, cómo no seguir sirviéndole al Señor a pesar de la dificultad, a pesar de la lucha, cómo no seguir adorando a este Dios, como que venga lo que sea, pero vamos a servir al Señor. Allí cuando decían que mi nieto ya no tenía vida, se veía la sombra de muerte y decía, Señor, tenga misericordia, y podía mi corazón quebrarse en la presencia del Señor y después ver y escuchar los milagros que Dios hacía. Y decía, mami, no saben qué pasó, no sabe qué sucedió, porque él reaccionó, porque él ahora no necesita el oxígeno. Lo llevaron al médico, lo hicieron todos los estudios y sigue perfecto. Esos oxígenos están ahí archivados, están abandonados ahí. ¿Pero por qué? Porque hemos creído, no nos hemos vuelto atrás, porque podía dejar todo, irme a Buenos Aires y estar con mi hija, estar ahí en esos procesos que estaban siendo ellos probados por el Señor y nosotros también.
porque lo que ellos pasaron afectó a nuestras vidas también acá, pero confiábamos en el Señor y decía, Señor, pero ¿qué voy a ir a hacer yo allá si tú eres el que hace el milagro? Yo iba a estar en aquel lugar, pero el milagro lo hace el Señor, y de aquí podíamos clamar con la iglesia en el ayuno, en el clamor, en la intercesión, y podíamos ver cómo Dios levantaba a mi nieto de aquel lugar. Entonces, ¿por qué le vamos a servir al Señor cuando todo está bien, cuando todo tenemos en nuestra casa, cuando no todo tenemos y nada no hace falta? Y ahí en ese momento difícil queremos abandonar, queremos dejar todo, volver atrás, pues queremos decir, si allí teníamos para comer, teníamos todo, ¿por qué no volvemos nuevamente? No, que el Señor libre y guarde esos pensamientos de poder decir, voy a dejar todo porque acá no tengo o allí estaba mejor. No ser como esta mujer, como decía, como mujer fatua, como esa manera él ha actuado, que ha hablado esta mujer, que sin pensar, sin tener razonamiento, pidiéndole a su esposo, maldecía al Señor, maldecía a ese Dios, maldecía, pero él ahí firme creyendo que el Señor le iba a sacar. ¿Y qué pasó con Job después que pasó todas esas pruebas? Dice que el Señor le dio las mejores hijas, le dio las más hermosas de aquel lugar. Le dio todos esos bienes, le dio el doble de ganados, el doble de dinero. Cuántas bendiciones. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. El Señor allí en el cielo nos va a dar el doble de lo que no tenemos en este lugar. Allí vamos a tener calles de oro, mar de cristal. Allí vamos a tener nuestra corona. Allí vamos a tener todo lo que aquí no tenemos. Así que, mi hermano, vamos a servirle al Señor con lo que el Señor nos da, con alegría, con gozo. Que miramos, sigamos adelante, no mire atrás, siga mirando adelante en este año, sírvale al Señor. Si viene prueba, dificultad, vamos a seguir orando uno por los otros para poder seguir adelante y llegar a esa patria celestial. No seamos como esta mujer fatua, seamos sabias, seamos inteligentes, alentando a nuestro esposo, vamos a salir adelante, vos seguí adelante, yo voy a orar, Dios no nos va a dejar faltar, ahí el Señor nos va a recompensar todas estas cosas que estamos haciendo para el Señor, y usted va a ver la mano del Señor. Como decía Mercedes, que pensaba en ese dinero que tanto había cobrado, creo que había cobrado más de 12,000 pesos, y ella decía que eso no era su plata, que ella decía, ¿cómo puede ser si yo cobraba, no sé cuánto cobraba ella por sus niños? Y no sabía de dónde salía, y preguntábamos, averiguábamos, y nadie había cobrado ese dinero. Y yo le decía, bueno, que reciba. Y me venía en mi pensamiento, trabajaron tanto este año en el comedor. Yo decía, Señor, han caminado tanto, con las bolsas, con las ollas, con tanto, caminando el esfuerzo en ese calor y trayendo la comida. Y yo decía, Señor, eso tú le has recompensado. Ese dinero tú le mandaste, Señor. Y alababa al Señor, ¿cómo no servirle en lo poquito? Al Señor se le fiel, y Él siempre sobre mucho. Y yo decía, gracias, Señor, porque tocaste el corazón de tu siervo. A lo último ya no venían caminando, así que el hermano Raúl iba y le buscaba con su auto. Yo decía, gracias, Señor, porque han pagado el derecho de piso, a que tú le abras esa puerta para que ellos vengan. ¿Cómo no servirle a este Dios poderoso? Así que en esta noche esa es la palabra que quería compartir con ustedes. Y espero que haya sido de bendición esa palabra. El Señor me hablaba todos estos días, ya hace unos días atrás. Después miraba la historia de Job y decía, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame que en esos momentos así difíciles, que yo no sea como la mujer de Job, que tenga que desalentar a mi esposo, sino que sea esa mujer sabia en decirle, vamos a seguir adelante, vamos a seguir sirviendo al Señor. Así que, hermanos, le invito a ponerse de pie en esta noche. Vamos a estar orando, que a pesar de la dificultad, del problema, sigamos siéndole fiel al Señor. Sigamos orando todos juntos, orando, clamando al Señor. Así que ya vamos a estar orando, el anciano va a estar orando